Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al museo, a una nueva entrega de nuestro ciclo clásico de la pieza del mes. Yo voy a hablar poco, en contra de lo que es mi costumbre, pero solamente les quiero informar que estamos ya metiendo en la imprenta el segundo volumen de la serie La pieza del mes. Hicimos una primera edición con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo. A lo mejor tenemos que llamarle amigos y amigas del museo, ahora la asociación. Que era la pieza del mes 2014-2016. Recogíamos en las conferencias un breve resumen de esas conferencias escritos por los propios científicos que impartían las conferencias y que está prácticamente agotado, y estamos ahora metiendo en imprenta el segundo volumen, que iba a salir en 2020, pero pues, cosas que pasan, no ha podido ser así, que refleja las conferencias, los resúmenes de las conferencias entre 2017 y 2019. Espero que lo podamos presentar antes de fin de este año. Nada más, les voy a pasar la palabra a Zoraide Josa, que es la directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica de la Consejería de Cultura, es que está largo, Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Perdón. ¿Por qué? Porque esta charla, si ven ustedes la invitación que habrán recibido, se marca dentro de las actividades del 50 aniversario del descubrimiento de la cueva de Chufín, como habrán podido colegir por el título de la conferencia. Y entonces Zoraida, que es la organizadora de este ciclo, pues les va a dirigir a ustedes unas palabras. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, bienvenidos a la pieza del mes, como ha dicho Roberto. Estamos aquí porque, bueno, tanto Diego con todo su equipo de la universidad como la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, bueno, pues como este año hacía 50 años del descubrimiento del arte rupestre de la cueva de Chufín, pues decidimos hacer, bueno, pues una serie de actividades para conmemorar esta efeméride, ¿no? Y entonces, bueno, pues llevamos desde el mes de abril, bueno, pues organizando una serie de actividades. Hemos abierto la cueva de Chufín después de 2 años cerrada por el COVID. Bueno, y bueno, también coincidiendo con esto, pues en vez de abrirla solamente en las fechas en las que se suele abrir, que es Semana Santa y después de verano, decidimos abrir la cueva, bueno, pues desde Semana Santa hasta hace 15 días que se ha cerrado, para que la gente, bueno, pues pudiese disfrutarlo, pudiese ir más a visitar la cueva, a visitar ese sitio tan estupendo y tan espectacular que es la cueva de Chufín, ¿no? Hemos hecho además en el territorio, hemos querido llevar estas actividades al territorio, hemos querido que los vecinos y las vecinas de Río Nansa y de toda la cuenca del Nansa, bueno, pues puedan conocer ese patrimonio que muchos no conocían. Nos hemos dado cuenta que muchos de los vecinos y de las vecinas no habían visitado su cueva, ¿no? Incluso gente que trabajaba en el propio ayuntamiento no habían visitado la cueva. Hemos hecho también jornadas de puertas abiertas, aprovechando, bueno, pues la campaña arqueológica que hacemos también, que hace Diego con todo su equipo y que financia la Dirección General. Hemos hecho unas jornadas de puertas abiertas que han sido todo un éxito. La gente estaba encantada porque, bueno, yo creo que también visitar la cueva y que te lo explique el equipo de arqueólogos que están allí investigando, pues tiene un plus, ¿no? Que yo creo que es difícil en otros años que tengas esta oportunidad. Hemos hecho también actividades con personas de diversidad funcional, hemos hecho actividades con las personas mayores del municipio, con los niños del colegio. Hablamos con la directora y hicieron allí también Diego y todos sus compañeros un montón de actividades con los niños. Hemos tenido 2 exposiciones, la exposición de Preiscan de la Universidad de Cantabria, del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas, y una propia exposición que montó también Diego y que, bueno, yo creo que ha sido una oportunidad muy especial también, bueno, pues de poder disponer en Río Nansa de un montón de material que se sacó de la cueva cuando se investigó hace 30 años, 40 años, y que estaba en Altamira, ¿no? Y bueno, Altamira nos lo ha cedido para que lo tuviésemos ahí en la exposición. Y bueno, yo creo que hoy cerramos este ciclo un poco, bueno, pues en esta conferencia. Muchas gracias también a Roberto, porque cuando estuvimos pensando qué cosas hacer, bueno, pues se nos ocurrió a todos, sobre todo, bueno, a Roberto y a Diego, esta idea de hacer la pieza del mes del MUPAC, y yo creo que bueno, que es una oportunidad buena para cerrar este 50 aniversario, que ha ido muy bien. Yo quiero daros las gracias a todos, a Begoña también, que es una compañera que nos ha estado ayudando, a Marcos, que nos graba, y al MUPAC y a Roberto por tener hoy y este mes la pieza del MUPAC. Muchas gracias. Y os dejo con Roberto otra vez para que presente a Diego. No, yo aprovecho solamente para hacer un pequeñísimo añadido, y es que esta actividad para nosotros es, no solamente es grato acogeros a vosotros aquí en el museo, obviamente, sino que es un paso más en la acción que estamos desarrollando en el museo
y desde las cuevas para estrechar vínculos entre el MUPAC y las cuevas prehistóricas. Es una acción que hemos plasmado pues, en la guía, por ejemplo, 10 cuevas Patrimonio Mundial y en otras actividades para que la gente cuando venga a Cantabria, los locales a lo mejor ya lo saben más, pero los turistas que tienen que ver las cuevas, pero tienen que ver también el MUPAC, que la visita es complementaria, que se van a ver en una cueva, los materiales extraídos de sus excavaciones están en el MUPAC y por lo tanto que la visita tiene que ser, no es completa si no se hace de las dos maneras. Así que para nosotros vincular las actividades en las cuevas, además en caliente, como lo que nos va a contar ahora Diego en su charla, pues para el propio museo es una manera también de proyectarse y de, como decía antes, estrechar relaciones con las cuevas, ¿no? Que es algo que, en lo que, aunque parezca evidente, sin embargo tenemos que trabajar cada día. Entonces, además de todo lo que ha contado Zoraida que hace Diego, pues Diego es investigador y profesor en la Universidad de Cantabria, dentro de un programa nacional del Ministerio, que es un programa, digamos, de excelencia investigadora, que lo que hace es recuperar jóvenes cerebros que han estado fuera de España para poderlos poner a funcionar en nuestro propio país, que es el programa Ramón y Cajal. Diego se ha integrado en el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria y somos también compañeros en el área que se dedica, no se llama área, ¿cómo se llama? El grupo de investigación dedicado al arte rupestre paleolítico. Y Diego, si no lo conocen ustedes mucho, lo van a conocer cada vez más, porque es el responsable de, entre otras cosas, que, por ejemplo, que en el País Vasco, parte del País Vasco francés, Francia, y País Vasco Península, España, en los últimos años se haya triplicado, ¿me estoy confundiendo?, o cuadruplicado, el número de cuevas prehistóricas, paleolíticas, con arte rupestre conocidas. ¿Por qué? Pues gracias a sus trabajos, a sus investigaciones, a sus colaboraciones, este corpus se ha agrandado de una manera tremenda y seguirá creciendo, me imagino. No sé si conseguirán alcanzarnos a los de Cantabria, que somos los que llevamos la cabecera, con 75, pero vamos, están en ello, están a pleno rendimiento. Así que bueno, es un placer tener a Diego aquí. Él lleva un proyecto en la cueva de Chufín, como ya os ha dicho Zoraida, y en esta charla de hoy, basándose en uno de los últimos descubrimientos que se han hecho, que es un molar de rinoceronte, que ha sido un hallazgo realmente sorprendente, lo va a utilizar, esa pieza va a ser la excusa para que nos ponga al día, nos actualice el conocimiento que se tiene de esta cueva y los trabajos que están desarrollando él con su equipo en la cavidad. Así que Diego, bienvenido al museo, muchísimas gracias por venir y espero que esta intervención te sea grata. Yo creo que de pie, sí. No sé si hay inconveniente con respecto a la grabación. Vale, de acuerdo, muy bien. Bueno, en primer lugar, pues obviamente muchas gracias a Zoraida y Roberto por esta presentación. Y como decía Zoraida, pues bueno, pues el 50 aniversario de una cueva UNESCO, pues es algo que merece un homenaje y a ello nos hemos dedicado durante los últimos meses. Y bueno, pues esta conferencia viene un poco a cerrar todas esas actividades. Luego, cuando acabe la conferencia, dejaré aquí encima una serie de folletos, unos pequeños libritos que hemos editado a través de la consejería sobre el arte paleolítico del NANSA, para que los coja quien lo desee. Bueno, obviamente pues es un placer estar en el MUPAC, porque el MUPAC es un museo provisional que es la envidia de la mayoría de los museos permanentes de prehistoria de toda la península, o por lo menos de España. De Portugal no lo controlo tan bien, pero desde luego puedo decir que de España sí. Entonces, pues siempre es un placer estar aquí. Es un museo que es un referente no solo por las colecciones, que eso bueno, pues viene dado por los que nos precedieron, sino por la manera en la que están expuestos, ¿no? Entonces, bueno, siempre se agradece estar en un lugar como este. También me imagino que muchos de ustedes conocen la dinámica pues, de este ciclo de la pieza del mes, ¿no? Es decir, se utiliza una pieza que a veces por sí misma puede dar para una o varias conferencias, depende de la relevancia que tenga esa pieza, y en otras ocasiones pues puede servir como pretexto o como introducción para hablar de un contexto más amplio. En este caso, el molar de rinoceronte de la cueva de Chufín estaría a caballo entre las dos modalidades, digamos. Quizás no tiene la entidad de otras grandes piezas, pero sí que es una pieza que como veremos más adelante, nos ayuda a comprender mejor el yacimiento, y obviamente no podemos hablar de esta pieza sin hablar del yacimiento
de Chufín. Es decir, voy a utilizar este molar para entender cosas sobre la cueva de Chufín que hasta ahora no teníamos muy claras, ¿no? Y para eso también, obviamente, tendré que hablar de las investigaciones que se desarrollaron en Chufín hace 40 años y de las que estamos desarrollando hoy en día. Bueno, esta pieza pues tiene un recorrido curioso, ¿no? Como suele pasar en muchas ocasiones. Es una pieza que aparece de manera fortuita, que digamos no aparece en el marco de una investigación arqueológica, pero que tampoco, digamos, aparece de una manera, podemos decir, clandestina, ¿no? Entre comillas, porque la persona que lo encuentra, pues bueno, tiene a su favor pues la inocencia de ser un niño. La pieza la descubre un niño durante una visita en 2017 a la cueva de Chufín, que, bueno, pues todos sabemos cómo son los niños. En un pequeño rato de asueto y de aburrimiento, pues le dio por hacer un pequeño agujero a pie del yacimiento, de la parte exterior del yacimiento, fuera de la verja de Chufín, con la casualidad de que dio a parar pues con esta pieza. Este es el emplazamiento donde apareció, y ahí tiene una foto de detalle del molar. Afortunadamente, la pieza fue recuperada por 2 personas, de las que hablaremos a continuación, y fue publicada de manera casi inmediata. Y obviamente pues, se reconoció, se identificó como un molar de rinoceronte. Obviamente no es un rinoceronte de las especies que conocemos hoy en día, es decir, hoy en día conocemos siguen entre nosotros 5 especies de rinoceronte, todas ellas en climas tropicales o cálidos, 3 de ellas prácticamente desaparecidas. El rinoceronte de Sumatra y el de Java, pues quedan medio centenar de ejemplares de cada una de las 2. El rinoceronte de indio, pues también hay pocos ejemplares en el norte de la India y Bangladesh, y quizás los más los que todavía mantienen una mayor densidad son el rinoceronte blanco y negro, que los 2 habitan en el sur de África, es decir, todos ellos en climas cálidos. Nuestro diente obviamente no pertenece a ninguna de estas especies que hoy en día subsisten, que son 5 y pronto solamente serán 2 de rinocerontes. El nuestro es un rinoceronte de Stephanorhinus ometuecus, que es una especie extinta de rinoceronte, y que fue esta pieza, esta es la pieza que la veíamos en la imagen anterior, en el barro fuera de la verja de Chufín, y que fue objeto de una publicación que la verdad es muy amena, muy interesante de leer, por Manuel García y José Luis Rivera, en la revista Sautuola en 2017. Una publicación, la verdad, muy completa. Claro, nos está hablando de un registro fósil que, digamos, no es muy habitual en el Cantábrico, ¿no? El Cantábrico, cuando estamos hablando del Paleolítico, se nos viene a la cabeza bisontes, caballos, ciervos, cabras, renos, y ya de manera pues mucho menos habitual pues otras especies como puede ser el mamut o puede ser el rinoceronte. Es decir, el registro fósil que tenemos es muy escaso. Es muy escaso, y además en muchas ocasiones, como en esta, no se recupera en el contexto de un yacimiento arqueológico o de una excavación arqueológica, sino que suelen aparecer en yacimientos que denominamos paleontológicos, es decir, en trampas naturales, simas, oquedades, donde el animal cae, muere, y bueno, pues 40.000, 50.000 años después, en el siglo XX, pues llega pues un explorador, un espeleólogo, un aficionado, y lo localiza. A veces lo localiza y se lo lleva de mala manera, otras veces da cuenta de ello, pues por ejemplo, en las administraciones, en la consejería, en el museo, etcétera, y se realiza pues un levantamiento científico de ese material, por lo tanto recuperando información, ¿no? Porque una pieza fuera de su contexto pues pierde mucha de su información. Entonces, bueno, pues gran parte de esos
dientes y huesos de rinoceronte localizados en la península ibérica se han encontrado en estos contextos de trampas naturales y muchas veces pues, fuera de un estudio, digamos, científico. Entonces, la información es escasa. Lo que sí sabemos es que el rinoceronte de estepa, que es este que tenemos aquí, que es un rinoceronte que vive en praderas, que es herbívoro, que fundamentalmente se alimenta de hierbas, convive, porque lo vemos en el registro fósil, con el rinoceronte de Merck, que es otra especie de rinoceronte, ambas extintas, que vive en un ecosistema un pelín diferente, más boscoso, se alimenta más de arbustos y por lo tanto digamos que en cierta medida son complementarios, no están luchando por los mismos espacios. Y lo que nos dicen los hallazgos que conocemos es que estos dos rinocerontes están presentes desde el Pleistoceno medio en la península ibérica, por toda la península tenemos restos, pero llega un momento, hacia el último máximo glacial, hace unos 20.000 años, en los que tanto el rinoceronte de Merck como el rinoceronte de las praderas desaparecen del registro. Estimamos que es el momento en el que se extinguen, por lo menos, de la península ibérica. Pero, al mismo tiempo, unos milenios antes, hace unos 40.000 años, cuando Sapiens, cuando nosotros aparecemos por aquí, más o menos al mismo tiempo aparece una tercera especie de rinoceronte, que es el rinoceronte lanudo, que quizás os suene más, Caleodonta antiquitatis. Ese rinoceronte en ese momento aparece en la península ibérica y perdura algo más. Estos desaparecen hace unos 20.000 años, el rinoceronte lanudo pues está a debate, no está muy claro, pero parece ser que hasta finales del Pleistoceno superior, hasta el final de la glaciación, está presente en la península, en el norte de la península ibérica, en el Cantábrico. De hecho, por ejemplo, hay alguna representación en la Cueva de las Caldas, que está en Asturias, en una pequeña plaqueta de arenisca hay un grabado de rinoceronte que podría indicarnos pues la prolongación del rinoceronte lanudo hasta esas épocas. Y tenemos representaciones parietales, no ninguna de ellas en el Cantábrico, nos tenemos que ir a otras regiones, tampoco sabemos muy bien, en algunos casos podemos intuir que son rinocerontes lanudos por la presencia de pelo. Esta es la cueva de Rufiñac, en la Dordoña, una cueva que se estima una cronología del final del Paleolítico, unos 12.000 años, serían de los últimos rinocerontes, en la Dordoña, más o menos pues, a la altura media de Francia, un poquito más al sur. Esto de aquí es más difícil de ver, es un grabado, a ver si os lo puedo marcar, de rinoceronte. Aquí tiene la cabeza, por aquí viene el cuerpo, la pata trasera, el vientre y la pata delantera de andar por aquí. Luego pueden observar que hay pues, muchísimos grafitis posteriores pues, que han hecho bastante mella en la figura. Esto es la cueva de Casares en Guadalajara, nos vamos al centro de la península. Esto es la famosa cueva de Chauvet, en el sur de Francia, en el Ródano, que es la cueva por excelencia de los rinocerontes, porque, pues la verdad es que no lo he mirado, pero hay varias decenas de ellos pintados en negro, los hay en rojo, los hay grabados con los dedos, y hay discusión si puede ser un rinoceronte de Merck, si puede ser un lanudo, tiene esa banda interior que ya está sujeta a interpretaciones, ¿no? Lo que queramos cada uno entender que quisieron representar con esa banda, ¿no? Eso, entonces, de nuevo en Francia, y esto que no se ve muy bien, es otro rinoceronte en rojo. Aquí tiene la cabeza, con los cuernos, y aquí está el cuerpo, muy masivo. Esto es Kapova, en los Urales, en Rusia. La cronología no está muy clara, principio paleolítico superior también, pero para que vean un poco la diversidad. En el Cantábrico, en arte parietal, pues no tenemos nada, ninguna representación clara para esta época. El interés
de localizar este molar en la cueva de Chufín es que, como os he dicho, para el último máximo glaciar este animal había desaparecido del Cantábrico, y la ocupación humana que conocíamos para la cueva de Chufín empezaba justo después, y yo creo que podemos todos entender que ese diente de molar de rinoceronte no llegó andando al yacimiento, sino que alguien lo tuvo que aportar. Esto que nos está indicando que quizás las primeras ocupaciones humanas en la cueva de Chufín pudieran ser más antiguas de lo que pensábamos hasta el momento. Y esta idea que nos aporta el molar de rinoceronte viene reforzada también por esta pieza, por un bifaz lanceolado que apareció en el interior de la cueva de Chufín, que localizó Antonio Gómez, el antiguo guía, el de la barca, para que nos entendamos. Pues yo creo que fue en 2010, pero no estoy del todo seguro, o sea, 7 años antes que el chavalín empezara a escarbar en la tierra, y que obviamente esto también nos retrotrae en el tiempo pues muchísimo más atrás del último máximo glaciar. Esto no son 20.000 años, estos son mínimo 120.000, si no más. Estas dos evidencias nos están diciendo que en Chufín tuvo que haber ocupaciones más antiguas. Claro, puede ser que estas ocupaciones estén totalmente desmanteladas, es decir, que haya habido procesos erosivos, que se hayan llevado el sedimento con posterioridad a la presencia, en este caso, pues como poco neandertales, y que después haya habido, pues 100.000 años después, una ocupación ya de hace unos 20.000 años en el Solutrense, y que de esto no quede prácticamente nada. En todo caso, esto es una suposición que tendremos que comprobar mediante las investigaciones que comenzamos hace un año. Bien, para situarnos, este es el molar por sí solo, pero vamos a entenderlo no solo por esa pequeña ventana, vamos a abrirla y vamos a ver cómo es esa cueva de Chufín. Decía antes Roberto que a ver si os cogemos con cuevas. Pues lo tenemos difícil, porque nos lleváis una ventaja, es decir, la Comunidad Autónoma de Cantabria es la región con mayor densidad de arte rupestre en el mundo mundial. Quizás habría que mirar en Borneo, en Indonesia, porque ahí también tienen unas cuantas, lo que pasa que no todas datadas, pero vamos, esta concentración de 70 y 75, aquí hay 34, y aquí en Asturias pues medio centenar, así que todavía hay mucho trabajo. Bueno, que me voy del tema, eso no es lo importante. Lo importante es situar la cuenca del río Nansa, que está pues en el centro de la región cantábrica, es decir, si nos olvidamos de estas fronteras de antes de ayer y nos centramos únicamente en los puntos, los círculos blancos son las cuevas con arte rupestre, y los que tienen el punto en el centro son las que tienen también las de arte mueble, vemos que estamos en una zona privilegiada, ¿no? que hace de contacto entre la parte más occidental y la más oriental de Cantabria. O sea, estamos en el centro del Cantábrico. Y además estamos en una cuenca fluvial que tiene unas características pues, muy propicias para la presencia de arte rupestre. Es una cuenca fluvial totalmente vertical, desde su desembocadura hasta los valles más altos. Veis que el recorrido es prácticamente vertical, ¿no? No es estos ríos sinuosos que puede haber más en el País Vasco, que tiene un recorrido pues menos claro, ¿no? Aquí, bueno, lo tenían bien fácil, subir y bajar, y como es un ambiente, desde el punto de vista litoológico, es un ambiente de rocas calizas, en su mayor parte, pues tienen oquedades, tienen cavidades, y lo que hacen es pues ocuparlas y decorarlas desde la desembocadura, que en aquel momento estaría pues unos kilómetros más alejada. Desde luego no tendríamos las playas de Tina Mayor, Tina Menor, etcétera,
pero el caso es que ellos hacen ese recorrido de arriba a abajo. Tenemos como casi una decena de cuevas decoradas, lo cual es una densidad importante y que tiene unas características muy concretas y es algo llamativo y que tendríamos en algún momento que explicarlo, y es que todas ellas son de periodos antiguos, es decir, no hay nada equiparable cronológicamente al castillo, o al castillo a los bisontes negros o a los bisontes polícromos de Altamira, al magdaleniense. No tenemos nada que se pueda adscribir a esa cronología, es todo de momentos más antiguos. Todas ellas son cuevas en las que hay pinturas rojas, en algún caso también con grabados, como es el de Chufín, pero en ese sentido es muy homogéneo, ¿no? Y llama la atención porque normalmente en el resto de valles vemos que hay una ocupación durante todo el Paleolítico superior, igual no en la misma cueva, pero en diferentes cuevas. Aquí tenemos un vacío, da la sensación que desde hace 20.000 años pues prácticamente no tenemos nada, y eso puede ser así o puede que no lo hayamos encontrado, que normalmente suele ser la respuesta correcta. Hay 4 cuevas, digamos que por su cantidad de figuras, etcétera, son más relevantes: Fuente del Salín en la desembocadura, en Muñoz Rodero, y Chufín y Micolón en el pantano de Palombera. Hay otras que por su cantidad de figuras pues menor, etcétera, pues podemos considerar de nivel medio, puede ser el Rejo, puede ser Marranos o Porquerizo, y luego hay otras de esas cuevas que todavía no conocemos muy bien, que están poco estudiadas, que presentan dudas y a las que, bueno, pues merece la pena que revisarlas: Las Cabras, Pico, Pendios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, pues, brevemente os voy a explicar un poquito esas 3 cuevas principales, y obviamente me centraré en la cueva de Chufín, que es la que nos interesa el día de hoy. La cueva de Fuente del Salín, que está en Muñoz Rodero, ya muy cerca de la desembocadura, fue localizada en el 1985, por la Sociedad de Actividades Espeleológicas de Cantabria, y desde aquel momento fue investigada por Alfonso Moure con González Morales, y ahora ya pues González Morales está acabando el estudio muchos años después. El proceso de investigación arqueológica es lento, pero hay veces que lo es todavía más por las propias condiciones. Es una cueva cuya, como lo pueden ver en este plano de González Morales, la entrada original está obturada, está bloqueada por desprendimiento, y su acceso se realiza por una galería inferior que se sifona, que se llena de agua, y a la que solamente se puede acceder en los septiembres especialmente secos, como el de este año. Por ejemplo, el año pasado fue imposible porque hizo un verano malísimo y la cueva estaba inundada, y claro, y es peligroso, es realmente peligroso. Entonces es un gran condicionante, y por eso ha prolongado tanto tiempo su investigación. En esta pequeña cueva de Fuente del Salín destacan 2 cuestiones: la presencia de un conjunto que básicamente se centra en manos en negativo y alguna en positivo, y de un contexto arqueológico que está asociado a esas manos. Este es el contexto, esta es la excavación de González Morales y su equipo, de Manolo, en la que, bueno, recuperan un yacimiento de ocupación humana de finales del Gravetiense, de hace unos 22.000 años, con una serie de materiales que además se pueden poner en relación con el arte, y ahora lo veremos. Bueno, yo creo que lo conocen, lo tienen por aquí. Se pueden dar una vuelta por el museo y verán una reproducción, un facsímil de este mismo panel. Hay machacadores de ocre en el suelo, que, hombre, pues son bastante sugerentes, ¿no? Quiere decir, la cueva se obturó, algo similar a lo que pasó en la Garma, pero a otra escala. La entrada se derrumba y eso se queda totalmente estanco. Ahí no sucede nada en miles y miles de años, hasta que llegan los arqueólogos y los espeleólogos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este machacador de ocre,
tenemos bueno, las manos que veremos ahora, y luego también hay algo muy interesante que lo estudió mi colega David, también del instituto, que son conchas con huellas de uso de raspado de ocre. Es decir, rasparon con las conchas el ocre para pulverizarlo, para después soplarlo contra las paredes y crear esas manos, ¿no? Asociadas a esas conchas aparecieron algunos carbones que son los que nos dan esas dataciones. Esto es muy interesante porque el arte rupestre muy pocas veces se puede datar de manera directa, si no tiene carbón orgánico, no lo podemos datar de manera directa. Entonces tenemos que buscar otros sistemas de datación indirectas que nos aporten información lo más fidedigna posible para relacionarlo con el arte. Entonces, eso es la cueva de Fuente del Salín, en la desembocadura. Un poco más, remontando el río Nansa, tenemos la cueva del Rejo, que se descubrió hace muy pocos años, 2017 puede ser por ahí, en el marco del proyecto de pinturas rojas que dirige Roberto, junto a otros compañeros, Ramón Montes, etcétera, en una cueva conocida que Breuil ya cita en 1911, que él la visita, pero que las nuevas tecnologías nos ha permitido bueno, pues descubrir que presenta arte rupestre, ¿no? Y esto también, obviamente, pues las tecnologías van avanzando y es lo que muchas veces nos permite pues realizar estos nuevos descubrimientos, porque allí en la pared prácticamente no se ve nada, se intuyen algunas manchas rojizas, pero bueno, los tratamientos de imágenes que se pueden desarrollar nos permiten ver esta figura, que la tienen aquí, de un ciervo relleno de tinta. Aquí pueden ver la cornamenta, la cabeza, bueno, pues como están hoy en día en la berrea, es la época. Y luego hay otros restos muy perdidos porque es un panel que se encuentra junto a la boca de la cueva y que ha estado expuesto pues miles y miles de años, y obviamente pues nos ha llegado pues lo que nos ha llegado, así que habrá que conservarlo. Ya vaya arriba, en la zona del pantano de Palombera, pues simplemente mencionar la cueva de Porquerizo, que está en Celis, que tiene una nube de punto roja, poca cosilla, descubierta en los años 70 en el 75 por Espelio Club Cántabro, en el 77 en Venta de Fresnedo, que está, digamos, al otro lado del embalse, descubren la cueva de los Marranos, también el Espelio Club Cántabro, y que, bueno, pues tiene algunas manchas rojas, bueno, pues algo, como decía antes, pues nivel, es muy difícil catalogar estas cosas, pero vamos, con muy pocas figuras. Y luego ya pasamos a Micolón y Chufín, que las dos forman parte del proyecto que iniciamos en 2019 con la autorización y financiación de la consejería, ¿no? Empezamos en Micolón 19-20 y 21-22 hemos estado en Chufín, y en Chufín tendremos que seguir. En Micolón, en principio, hemos acabado, espero reafirmarme en esas palabras. La peculiaridad de la cueva de Micolón es que está dentro del embalse y que está en un frente calizo totalmente vertical, al que tienes dos opciones de acceso: o te descuelgas desde arriba con cuerdas rapelando, que bueno, pues a una determinada edad ya pues no, pero la otra opción, pues bueno, es algo mejor, que es atravesar el pantano en piragua, y bueno, y cuando llegas a la altura de la cueva, pues penetrar en ella. Esto quiere decir que si el pantano lo hubieran levantado en el 53, pues 5 metros más, Micolón no existiría. Así que bueno, pues en este caso hemos tenido suerte. Es una cueva complicadísima, es un laberinto de galerías que vamos, te pierdes, muy estrechas, subir, bajar, una gincana, y que te deja molidos hasta los huesos que no tienes, ¿no? Entonces accedes en piragua y luego pues pueden ver las condiciones de trabajo, que son bastante forzadas, y luego pues también tener que trasladar en una piragua del Decathlon pues un escáner que cuesta 80.000 euros, pues también es un riesgo añadido que bueno, pues también le da un poco de vidilla a esto. Claro, el tener un escáner, el tener nuevas tecnologías nos permite pues realizar una topografía muy precisa, milimétrica de la cueva, ¿no? En comparación pues con lo que se podía hacer en el 76,
que es en el año en el que el Espeleoclub Cántabro descubre la cueva y realiza la topografía, pues bueno, pues obviamente la tecnología para algo avanza, no solamente para matarnos, sino también para hacer ciencia. Entonces, digamos que esta es la zona decorada, la entrada de la cueva se encuentra aquí, y este sector más o menos se equipara a esta zona de la antigua planimetría, es decir, toda esta parte no está escaneada porque no presenta evidencias arqueológicas, ¿no? Entonces, bueno, lo que haremos es completar la nueva topografía con la vieja para esos sectores que tienen menos interés desde el punto de vista arqueológico. La cueva de Micolón se caracteriza por una serie de pinturas rojas y de grabados, que además tiene una iconografía peculiar. Para Fuente del Salín decíamos que era la cueva de las manos, y que, bueno, en ese sentido es un poco la cueva paradigmática del Cantábrico, y en este caso es una cueva en la que tenemos una iconografía pues un poco curiosa. En este caso no pueden observar, pueden intuir, porque está difícil, por el contraste, y porque es una imagen que está muy perdida, dos osos representados en rojo. A ver si uno tiene aquí la cabeza, por aquí viene el cuerpo, y créanme, aquí hay una pata, hay un vientre, y por aquí está otra pata. No sé si apagando las luces un segundito puede ayudar, mejor no. Vale, se grabará, y cuando se meta en YouTube se pondrá la imagen de manera más clara. Aquí arriba, ahora igual si lo ven, por aquí está el vientre, patas traseras, y por aquí sube. Y aquí está el otro, solamente la parte superior, la cabecita y el pecho. Dos osos, no sé si lo he dicho antes, son dos osos. Aparte de esos dos osos, hay otras figuras pues también con muy pocos detalles. Por ejemplo, esta cabeza de caballo. Ven aquí el morro totalmente rectangular, y aquí la parte de la crinera, parcialmente recubierta de costras. Otras figuras que están presentes en Micolón y que no tienen paralelos en ningún lado, y que desde luego después de la conferencia estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia sobre qué es esto, porque nadie lo tiene claro. No sé si ven aquí una serie de líneas más o menos paralelas y sinuosas, parece formar una cabeza, pero tiene aquí una especie de ganchos. Es un misterio, o sea, se han dicho muchas cosas, pero ninguna tiene un apoyo firme. Y luego tenemos unos galones, parecen unos galones militares, aquí los pueden ver, uno grabado en su contorno y con dos puntas rojas, y el otro también grabado en su contorno y relleno de colorante, enigma, no lo sabemos, no sabemos lo que está representando. Hay otras cosas que sí sabemos y que también son poco habituales en el Cantábrico, como estas representaciones de vulvas, ¿no? Que además, bueno, este panel es muy bonito visto allí porque está a gran altura, y lo que vemos además que están por debajo al menos de este trazo rojo, no sabemos si del resto de pinturas rojas, es decir, da la sensación que lo primero que hicieron fue las vulvas. Aquí hay una, la forma triangular, aquí otra forma triangular con una comisura inferior, otra más aquí, está muy evidente, otra aquí y otra más por aquí, es decir, 5 o 6 representaciones femeninas, ¿no? de vulvas, que como saben pues son mucho más habituales las representaciones femeninas que las masculinas en el arte paleolítico. Y luego tenemos una bóveda superior en el techo, con una serie de concavidades que han sido aprovechadas como marcos, como lienzos naturales, como cuadros ofrecidos por la propia naturaleza, por la propia cueva, y en ellas pues vemos, os pongo el calco de Olivia Rivero porque si quito el calco ustedes no verían absolutamente nada porque está totalmente patinado, es decir,
es muy difícil de observar. Como ven, es una cierva, ¿no? Sus 2 orejas, el ojo, la cabeza, las patas sin ningún detalle, 2 líneas, y aquí el vientre, bastante desproporcionada por 2 razones. Por el propio volumen de la cúpula donde está realizada, y porque te tienes que encaramar a una pequeña repisa, lo tienes que hacer en una postura que ya me gustaría verme a mí para hacer eso, ¿no? Complicado, ¿no? En esa zona hay como media docena de representaciones de este tipo, ¿no? Entonces tenemos pintura roja, tenemos grabados, la pintura roja con osos, caballos y signos enigmáticos sin paralelos, y en grabado tenemos sobre todo ciervas y algún uro, algo más, cosas más típicas, más clásicas, digamos, pero siempre con un estilo raro, ¿no? Es una cueva difícil de encajar, muy particular, muy peculiar. Este es otro conjunto de la cueva de Micolón. Aquí tienen la chuleta, el calco de una cierva grabada encima de otra vulva. La vulva está aquí y la cierva viene por aquí. Aquí tiene la pata, ya más difícil. Esto habría que verlo con mucho detalle. No sé cómo voy de tiempo, voy a ir mirando para no... Vale. Vamos a avanzar y vamos a llegar a la cueva objeto de nuestro interés, que es la cueva de Chufín, que, como hemos mencionado, se descubre en 1972, es decir, hace 50 años, por Manuel Cos y Borbolla, y quien inmediatamente da noticia a quien en ese momento es el director del Museo Arqueológico Nacional, Martín Almagro Valls, que se desplaza hasta aquí, hasta Puente Nasa, hasta Río Nasa, y certifica la autenticidad de las pinturas que Manuel le había enseñado en unas diapositivas. Entonces, bueno, en ese momento, en el 72, pues lo que hace Martín es poner en marcha un proyecto de investigación tanto del arte rupestre como del yacimiento de ocupación que se conservaba en el exterior. Esta es la topografía que ha realizado la empresa Jin Geometics por encargo de la Consejería, por la sermetría, por láser escáner, millones de puntos, precisión milimétrica, con respecto a la topografía pues clásica, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pues afortunadamente que la tecnología va avanzando y nos permite comprender y analizar mejor las cosas. Entonces, desde 1973 hasta el 77 se desarrolla una excavación arqueológica que sobre papel la dirige Martín Almagro, pero que de facto la realizan Victoria Cabrera y Federico Bernardo de Quirós, quienes a la sazón serán también directores de las excavaciones modernas, entre comillas, de la cueva del Castillo. Empiezan aquí, claro, esto es el 73, ellos todavía están estudiando la carrera en Madrid. Y de hecho, del equipo de excavación, esta es una foto de Pedro Saura de la época, del equipo de excavación, la mayoría de las personas que están presentes acabarán siendo catedráticos en varias universidades de España, ¿no? Entonces, de alguna manera, Chufín fue, digamos, el banco de pruebas de esa generación que después marcará un periodo en la prehistoria a nivel de todo el país, claro, con las ventajas y las desventajas. Eran muy jóvenes y desgraciadamente, digamos que no se ha publicado suficiente información sobre la cueva, sobre las investigaciones que se realizaron en Chufín. Hay un par de artículos de 10 páginas y nos faltaba muchísima información, pues por ejemplo no había cortes estratigráficos para saber los diferentes niveles, había muchas carencias, pues porque estas personas después de realizar la excavación entraron en la dinámica propia del mundo académico de realizar una tesis doctoral, etcétera, y bueno, pues que digamos que quedó un poco en una pequeña nebulosa, de manera que la cueva de Chufín nunca llegaba a aportar mucha información cuando se hacían pues grandes
pues recensiones o grandes estudios a nivel del Cantábrico, Chufín no estaba. Se había excavado, no estaba porque no se había publicado suficiente información. Y eso es algo pues, que se ha lastrado hasta la actualidad y es precisamente una de las razones por las que retomamos la investigación, para solventar este problema y para comprender mejor quiénes eran las personas que habitaron, decoraron la cueva de Chufín. Estos son algunos materiales. Sí que es cierto que los materiales que aparecen son muy diagnósticos. Por la tecnología de la talla, por la manera en la que están trabajadas las piezas, estas puntas de piedra son de un momento cultural muy concreto que se llama solutrense, en torno a hace unos 20.000 años, cuando ya el rinoceronte de las praderas que teníamos estaba ya extinto o a punto de extinguirse. Para ese momento sí que tenemos una ocupación humana potente en la cueva de Chufín. Potente, pues tampoco sabíamos muy bien hasta qué punto, porque como decía, pues la información, toda la información publicada, toda la información accesible, pues no eran ni 20 páginas, ¿no? Cuando se excavaron, pues una superficie bastante amplia. No es un caso excepcional, o sea, no es un caso único este de Chufín, pues las excavaciones en los años 70 se hacían de otra manera, el registro de la información pues era otro. Bueno, pues quizás hoy en día en eso sí que hemos avanzado y las cosas también tenemos más medios para documentarlas y para depositarlas en los museos de manera más correcta y más accesible, lo que hoy en día se llama ciencia abierta, open science, que bueno, que no solamente son palabras, sino que realmente ayudan a mejorar la ciencia. Entonces, el año pasado, en 2021, retomamos las investigaciones. Obviamente, lo primero que hicimos fue ir al Museo de Altamira, que es donde están los materiales de la excavación antigua, de la excavación de hace 40 años, para estudiarlos, para comprender un poco mejor la cueva, y a partir, de hecho no había publicada ninguna fotografía de dónde se había excavado ni nada de esas fotografías. Pues la única manera fue pues hablar directamente con Pedro Saura y decirle: oye, ¿tienes fotografías de cuando estuviste excavando hace 40 años, cuando eras un estudiante de carrera? Afortunadamente, como Pedro Saura es fotógrafo, pues tenía una gran cantidad de imágenes, y eso es lo que nos ha permitido saber dónde se excavó, si no, no seríamos capaces. Y lo que hicimos fue pues a partir de esa información, plantear nuestra propia excavación, pues para comprender mejor esa secuencia de la que no disponíamos, ¿no? Entonces, excavamos en dos puntos concretos de la cueva, ahora os enseñaré de dónde, pues obviamente haciéndonos uso de las nuevas tecnologías y los procedimientos actuales de excavación. Esta es la planta de la zona de la entrada de la cueva, realizada por nuestro colega Luis Teira. Digamos que esta es la verja exterior y aquí está la puerta de acceso a la cueva, ¿no? A la parte, digamos, de oscuridad. Esto es el abrigo exterior, que si ustedes han visitado la cueva, pues es perfecto, es ideal. Entonces, lo que planteamos, más o menos, ellos excavaron por esta zona y por toda esta zona, y pues nosotros planteamos realizar un par de pequeñas intervenciones, digamos, yuxtapuestas, más o menos junto a donde ellos habían intervenido. En rojo los cuadros que se abrieron el año pasado y en azul los que hemos empezado a abrir este año. Claro, con la manera de excavar hoy en día, pues no puedes abrir grandes espacios porque necesitarías muchísima gente y muchísimos medios para procesar todo el material, y tampoco es necesario. Una pequeña muestra ya te puede decir hasta qué punto puede ser interesante continuar o no. Estos son los cortes estratigráficos por fotogrametría de esta zona de excavación, que en líneas generales coincide con lo que ellos describían de manera pues un poco imprecisa en esas breves publicaciones. Tenemos unos niveles aquí con presencia de material antrópico, y luego lo que vemos es que hay un gran nivel
formado por cantos de río, digamos, totalmente geológico, sin intervención humana. Entonces, bueno, tendremos que explicar cómo casa eso con la posible presencia de ocupaciones humanas muy antiguas, como nos indicaría ese bifaz, ¿no? Hay que explicar cómo ha llegado ese bifaz al interior de la cueva. Entonces tenemos una pequeña superficie de unos 30 centímetros con restos poco diagnósticos, hay muy poco material en este sector, que es este de aquí, y que está muy cerca del panel principal que luego veremos. En el otro lado tenemos algo bastante distinto, que es aquí, digamos, según miramos a la verja, a la derecha. En este lado tenemos una potencia bastante mayor, arriba pues hay un nivel de cascajo y de excrementos de cabra, de cronología reciente, pero por debajo ya tenemos un nivel, como pueden ver, más oscuro, que es el nivel en el que nos parece también material diagnóstico propio del solutrense, que es lo que a ellos les aparecía. Pero por debajo tenemos otro nivel amarillento, muy distinto, mucho más compacto, de otra composición mineralógica, con mucho menos material, pero también con presencia de material, que obviamente está por debajo, tiene que ser más antiguo. Hoy en día tenemos sistemas de análisis y posibilidades de dataciones pues mucho más a nuestro alcance que hace 40 años, evidentemente. Entonces, nuestro objetivo en los próximos meses es obtener dataciones tanto de este nivel solutrense como de este inferior, que no tenemos muy clara su cronología, pero tenemos carbones y tenemos huesos que se pueden datar por carbono 14. Hay que decir que este nivel solutrense está parcialmente alterado por la presencia de madrigueras, de animales, la tierra no está muy compacta, es decir, las piezas es posible que no estén en la posición original, tal y como quedaron, sino que hayan sufrido desplazamientos, lo cual pues, nos impediría hacer un análisis espacial de distribución de los restos. Obviamente esto es como nuestra casa, un yacimiento paleolítico tiene diferentes estancias en las que se desarrollan diferentes actividades. En este caso, pues, por la propia conservación de ese nivel es posible que eso no se pueda llevar a cabo. Pero otra cosa muy interesante, y lo ven aquí con estas líneas rojas, es la presencia de paneles decorados. Este es el panel principal, que luego lo veremos. Este es un panel secundario que en su momento no lo lee muy bien, porque cuando empiezan a estudiar el arte en el 73 de esta cueva, para empezar, Martín Almagro, ni Victoria, ni Federico, ninguno de ellos era especialista en arte, y para seguir el arte que se encuentra aquí fuera de la cueva de Chufín, en ese momento no se conocía en el Cantábrico. Breuil lo había estudiado en Hornos de la Peña, pero sin darse cuenta de que eso formaba parte de un horizonte, porque era la única cueva que conocía. Luego en el Nalón, en Asturias, han aparecido pues unas 13-14 cuevas de este tipo, ¿no? Con este tipo de grabados, ¿no? Que son grabados que llamamos exteriores, que están normalmente en la parte iluminada de las cuevas o en abrigos, en pequeños covachos, y que son figuras grabadas pues con muchísima fuerza, desde luego, creando un surco muy profundo en la roca, y por eso se han conservado hasta ahora. Obviamente ese esfuerzo ingente que necesario para crear esas figuras, lo que supone es que no tenga muchos detalles, porque técnicamente no es posible. A ver si puede... Bueno, este es el croquis que hace Pedro Saura en el 73. Para que se hagan una idea, muchos de ustedes posiblemente lo hayan visto allí in situ, ¿no? Son sobre todo representaciones de ciervas muy sumarias, es decir, aquí no les interesa el detalle, no les interesa una cierva concreta, sino la imagen de la cierva. Aquí viene un ejemplo muy esquematizado con el lomo, la cabeza y el pecho, 3 líneas. Ese esquema se va desarrollando a veces más completo, como pueden ver aquí, con las patas y el vientre, a veces con un trazo en la comisura de la boca, y lo que les gusta mucho en este momento a estas personas es jugar con las figuras, ponerlas unas
encima de las otras, utilizar el vientre de una como el lomo de otra, ese tipo de juegos visuales ya están presentes pues, hace al menos 25.000 años. Entonces, bueno, pues obviamente tendremos que reestudiar todo el panel porque hay más figuras de las que en su momento documentaron, tanto en esta zona central como en estas zonas un poco laterales. Por aquí hay un caballo. Lo haremos con técnicas actuales, con 3D, con todas estas cosas que tenemos disponibles actualmente, pero estamos en ello. Aquí tienen una imagen, por ejemplo, aquí tienen una cierva boca abajo, este es el pecho, la cabeza y el lomo. Aquí tienen otra en vertical, lomo, cuello y pecho. Aquí hay otra finísima, por aquí, por aquí, por aquí, los de aquí adelante quizás la vean. Hay otra enorme aquí y otra más aquí. Juegan con los tamaños, esto como muy anárquico, no hay, digamos, no hay una interacción entre las figuras que estén, yo qué sé, por ejemplo en Covalanas, que es otro mundo, en las ciervas rojas, a veces se ve interacción entre las figuras, o sea, como que están formando parte de algo común. Aquí, si eso existe, no hemos conseguido identificarlo. Da más la sensación que es un cúmulo de figuras en las que no respetan ni el tamaño, ni unas con las otras, pues otra manera de escenificar el arte. Bueno, esta es el ejemplo, digamos, más paradigmático de este tipo de figuras. Eso es la parte exterior de la cueva, es decir, hay un arte público, iluminado, que se realiza donde se está viviendo, y luego, como siempre, hay un arte en la zona exterior. Los que conozcan la cueva saben que aquí está el lago artificial que se generó con el pantano, ya que hay un par de paneles, en este caso con pinturas rojas. Este es el famoso lago interior de Chufín, pero no es lo que nos interesa ahora. Obviamente hicimos una prospección por todo el suelo, por todo el pavimento de la pared, localizando algunos materiales arqueológicos. Hemos realizado ya documentación tridimensional mediante fotogrametría, que luego se puede pegar a la lasermetría, al escaneo láser, de algunos de estos paneles. Este es el panel al fondo a la derecha, digamos, según se observa al lago, a la derecha tenemos este panel que está compuesto por una serie de figuras. Aquí pueden ver un bóvido, cuernos, morro y cuarto trasero, un caballo, aquí, la cabeza, el pecho, la crinera, algunos trazos sueltos, y luego esta zona de aquí, esta imagen que en su momento se explicó de manera separada, esto por un lado, esto por otro, esto por otro y esto por otro, y que hoy en día bueno, desde hace ya tiempo, el propio Antonio Gómez, el guía de la cueva, lo decía, una Venus, ¿no? Una representación femenina. Pues ¿por qué no? Las tenemos en Tito Bustillo, que está muy cerca, y en ese caso esto es una oquedad, esto sería la cabeza, esto es el cuerpo de la mujer, y esta sería la parte inferior de las piernas. Este tipo, digamos, de barras convergentes en el extremo inferior lo vemos en la Venus del Spug, en algunas de las esculturas, lo que entendemos por Venus, esas esculturas que no tenemos en la península, que las tienen desde los Pirineos franceses hasta la parte central de Asia, pues en algunas de ellas está presente, ¿no? Entonces esto apoyaría esa interpretación de una representación de mujer como imagen central de esa composición principal. Si jugamos con esos programas que tenemos hoy en día, pues nos permiten ver pues muchos detalles. De hecho, hemos visto que estas figuras están grabadas, bueno, ya detalles muy para nosotros, pero que nos ayudan a comprender mejor estas figuras, y que, por ejemplo, nos dan sorpresas como en esta zona de aquí, que empiezan a aparecer cosas que aquí no se ven. Aquí en la imagen, en una fotografía convencional no se ve, tratando con los programas que tenemos hoy en día a nuestra disposición, pues vemos que aparecen cosas, y esas cosas pues parecen ser pues una crinera con dos orejitas y un morro de un caballo, algo por aquí abajo, una serie de puntitos,
cosas pues que tendremos que estudiar, porque cuando esto es como cuando abres una caja, como abres un regalo, nunca sabes qué va a aparecer, si te va a gustar o no. Las cuevas son igual, te pueden dar sorpresas, en este caso obviamente pues positivas. De hecho, Raquel Asiain, que es una investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, y presentó la tesis doctoral hace muy pocos años, ya localizó junto a esa, digamos ya en el borde del lago, el lago está aquí abajo, identificó también, pues con estos programas que tenemos, que hace 40 años era impensable, como hace 20 era todo el tema del ADN, una representación aquí de caballo, no sé si la pueden ver, orejita, crinera, cabecita y pecho. Y aquí, en donde tú allí no ves absolutamente nada, y en la fotografía tampoco, pues trabajando con esos programas, pues se ve que hay otra cabecita, ¿no? También con la crinera, con el pecho, incluso la pata delantera, ¿no? Entonces, vamos, que hay material. Y eso, digamos, es la parte derecha. La parte izquierda, ascendiendo por una serie de banquetas, llegamos a la altura del techo y es donde están las famosas nubes de puntos realizadas con los dedos de la cueva de Chufín. Tengo algunos vídeos, pero nos podría dar aquí las 12 de la noche, entonces los dejaré. Ya los montarán en el canal de YouTube. Tenemos las clásicas nubes de puntos rojas, que también las hemos tratado las imágenes y salen más cosas. Hay un panel que está muy perdido, que lo mencionan en el 77, y este es el calco de Pedro Saura, con unos grabados muy finitos, y bueno, pues está bastante deteriorado y lo tendremos que reestudiar con mucha calma. También en esa zona hay una serie de grabados que están interpretados como bisontes, quizás similares a los que hay en ese mundo exterior. Es algo que bueno, pues también tendremos que estudiar con calma. Y justo al fondo de esa zona superior izquierda, ya en el precipicio, vamos, que puedes hacer un salto olímpico al lago, pero con fatales consecuencias, encontramos el año pasado pues unos restos de pintura roja, que también, de nuevo, tratando esas imágenes, lo que vemos es un pecho, un lomo, una pequeña colita y una nalga de lo que parece ser una cierva cuya cabeza está afectada por esta precipitación de calcita que se ha formado con posterioridad. Esto es muy interesante, porque estas ciervas nos ayudan a explicar cosas, porque esas ciervas las conocemos muy bien. O sea que, vamos, en ese sentido queremos ver el vaso lleno de cierva más que de cualquier otro animal, porque eso pondría a Chufín en un lugar muy privilegiado. Hemos dicho al inicio de la conferencia que la cueva de Chufín y el Valle del Nansa se encuentra en el epicentro de la región cantábrica. Pues justo Chufín, en ese caso, sería la única cueva en la que están presentes las dos grandes tradiciones gráficas propias del Cantábrico, que son esos grabados exteriores profundos, fundamentalmente de ciervas, pero también con algún caballo, algún uro, que son muy abundantes en el Valle del Nalón, aquí está Oviedo, y que van decreciendo según vamos hacia el oriente cantábrico, de manera que la última cavidad es Ventalaperra, que está en Carranza, que está en Vizcaya, pero que está en Vizcaya por 3 pasos, que pertenece totalmente a ese mundo más occidental del Cantábrico, y que se contrapone a otro mundo, que es el de las ciervas rojas, cobalanas, pendo, etcétera, que tiene la distribución totalmente inversa. Es muy habitual en el Valle de Lasón, incluso algunas cosillas más hacia el País Vasco, y va decreciendo según vamos hacia Asturias. La temática es la misma, obsesas de las ciervas, totalmente. A veces aparecen también caballos y uros, pero a ellos les gusta representar ciervas, y ciervas sin muchos detalles. En este caso, la composición sí que es distinta. Esa anarquía de la que hablábamos antes se convierte en un orden total, en un respeto a la otra figura. Si no me entra la parte trasera no la represento, pero jamás hay superposiciones en unas sobre otras, ¿no? Entonces, bueno, la escenografía es otra, ¿no? Y lo genial
es que Chufín creo que es este punto de aquí. O sea, estamos en el centro y es la única cueva que tiene grabados exteriores profundos y que podría tener ese mundo de pinturas rojas con ciervas, ¿no? Lo cual pues es muy interesante porque nos ayuda a explicar estas dos geografías opuestas. Esto es algo que está en marcha, llevamos 2 años, que yo creo que es suficiente para dos campañas de intervención y ya voy a acabar. Y obviamente pues hemos tenido la fortuna de que este año fuera el 50 aniversario del descubrimiento de la cueva de Chufín y que bueno, pues es algo que nos ha ayudado pues a poner en valor la cueva. Aquí está José Luis Herrero, alcalde del municipio de Rionansa, y en colaboración con la consejería pues hemos podido realizar una serie de actos, sobre todo allí, porque lo que nos interesaba era poner en valor la cueva en su propio emplazamiento, allí donde está, ¿no? Entre los vecinos de Rionansa, que como decíamos al inicio, en muchos casos pues no había un apego con la cavidad, ¿no? Se veía como algo lejano y hemos querido romper con esa inercia y que asuman que es como un patrimonio propio, que es UNESCO, que ya no son muchos los municipios de España que tienen un patrimonio UNESCO y bueno, pues se han realizado todas las actividades que hemos podido, las hemos realizado, lo que hemos podido. Lo que nos ha dado de sí la vida. Como decía Zoraida, pues talleres con niños, talleres también con personas de diversidad funcional, que este vídeo, bueno, pues igual sí que lo ponemos, a ver si funciona. Ha sido muy enriquecedor para ellos y para nosotros también, pues con un grupo de personas de allí en Rionansa, en el que bueno, pues hemos realizado talleres explicándoles lo que es el arte rupestre, y luego ellos han tenido también la oportunidad pues de realizar sus propias pinturas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido bastante enriquecedor. Y yo creo que con esto ya llegamos pues a las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, pues que el valle de la cuenca del río Nansa es una zona que igual geográficamente estaba en una zona, digamos, marginal o limítrofe de la comunidad, alejada del epicentro actual, pero no del Paleolítico, pero que tiene una gran cantidad de cuevas decoradas. Y de tal manera que es una de las principales concentraciones de la región cantábrica, y que nos aporta una información muy importante sobre esas primeras tradiciones gráficas que hablábamos de grabados exteriores, pinturas rojas en las zonas de oscuridad. Se ha hecho mucho, desde el 72 que se descubrió la cueva de Chufín, pues se han hecho muchas cosas, pero se pueden hacer muchos más, no solo desde el punto de vista de la investigación, sino de la divulgación social y de hacer llegar toda esta información pues a toda la gente. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos hablando con las paredes, intentando que nos respondan, a veces sin mucho éxito, pero bueno, esto era un poco lo que quería contar hoy.